conmemorando 40 años de la masacre de Trelew. Sí. Esta vergonzosa actitud, criminal actitud de una de las tantas dictaduras que supimos conseguir. La historia la conocen, ¿no? Había en la base, en el penal de Rawson había presos políticos, algunos dirigentes de organizaciones armadas, guerrilleras argentinas, y planearon una fuga. 6 de ellos lograron fugarse, 16 fueron masacrados después de entregarse. Se entregaron y les prometieron que... Claro, eso, después de entregarse bajo la promesa de que no iba a haber represalias. Fueron simplemente fusilados. Creo que fue el primer paso de lo que después significó la represión en este país. Sí, el primer ensayo del terrorismo de Estado. Es la sensación que tengo así cuando escuché esa información. Pero que me asustó mucho. Previo a lo que se llama la década del 70, porque represión ha habido desde los obreros anarquistas. Pero insisto, terrorismo de Estado. Claro. Tenemos contacto con Celedonio Carrizo, sobreviviente. En realidad él permaneció, estaba preso en ese momento por ser integrante de una de las organizaciones. Si la información mía no es incorrecta, él no fue uno de los que salió, quedó ahí, pero tenemos la posibilidad de que él nos dé su testimonio para nosotros. Celedonio, mandarte desde aquí, desde la radio pública, Miriam Arancibia, Santiago Jiménez y Julio Rudman, un abrazo y el agradecimiento por recibirnos. Gracias. No, por favor, el agradecimiento es mío porque ustedes están recordando esta fecha que es una fecha muy muy dolorosa para el pueblo argentino. Sí, de alguna... que realmente estas cosas no hay que olvidarlas, hay que tenerlas en la memoria y seguir con la insistencia de memoria, verdad y justicia, ¿no? Celedonio, contanos tus recuerdos, ¿qué te recordás de esos días? Bueno, los recuerdo de siempre, que siempre los contamos, que es la unidad que existía entre todos los compañeros, con las diferencias que existían, diferencias políticas, que no eran diferencias ideológicas, eran diferencias políticas, nada menos que el peronismo, que nos separaba, pero sabíamos que tarde o temprano esas diferencias se iban a resolver y que esa resolución la iba a dar la práctica que llevamos cada uno de nosotros. Y de hecho yo pienso que hoy nos encuentra a todos trabajando en un proyecto nacional y popular, construyendo este proyecto, tratando de ir profundizándolo cada vez más, buscando la soberanía social, que es lo que nos está faltando todavía, pero que tenemos que aportar de a poco y lo sosteniendo para que esto se profundice en beneficio de los sectores más necesitados. Celedonio, ¿usted de dónde es oriundo y cómo terminó en el penal de Rawson? Yo soy oriundo de Jujuy, de la provincia de Jujuy, y termino en el penal de Rawson porque en principio me derivan a Tucumán, a la cárcel de Villa Urquiza, porque me ponen a disposición de la Cámara Federal de Apelaciones, el famoso Camarón. El Camarón, claro. Sí, y bueno, a raíz de la fuga que se produce en el penal de Villa Urquiza, deciden trasladar a todos los presos políticos que existían en ese momento en Villa Urquiza y a Rawson, sí, porque bueno, ese era un penal de máxima seguridad que hasta ese momento era inviolable. Y bueno, no consideraron que por ahí era inviolable desde afuera y nosotros lo trabajamos desde adentro. ¿Qué edad tenías cuando caíste en cana? Cuando caí en cana, sí, y había cumplido recién 20 años, creo. ¿Trabajabas, estudiabas, qué hacías? Yo trabajaba. Sí. Trabajé en Zapla. Y bueno, trabajaba en Changarín en ese momento. Sí.
Hola. Sí, te escuchamos, sí. ¿Tenías militancia en alguna de las organizaciones? Yo tenía militancia en la Juventud Revolucionaria Peronista. Ajá. En ese momento. Sí. Después me incorporo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, que posteriormente se fusionan con Montonero y Descamisados, o sea, se van confluyendo, se van unificando, claro, las organizaciones, claro, que tienen pensamientos similares. ¿Cómo se organizó la fuga? Si sabés, por qué algunos como vos no participaron. No, bueno, en realidad participamos muchos. Sí. Participamos alrededor de 120 compañeros. Ajá. Lo que pasa es que existía una disciplina y en función de la necesidad y de los niveles de condición que existían, salían primero los más capacitados, sí, y los que se necesitaban más para que volver a la militancia. Entonces el orden estaba ya determinado mucho tiempo antes. Para eso trabajamos en conjunto con las tres organizaciones, fusionando todos los cuadros políticos y estudiando y formándonos cada vez más como cuadros políticos. En realidad nosotros somos organizaciones políticas, claro. Después asumimos la lucha armada, no es por decisión propia, sino porque nos fueron llevando las circunstancias. Celedonio, ¿cómo recuperaste o cuándo recuperaste la libertad? La libertad la recuperó el 25 de mayo de 1973. Claro, día maravilloso. ¿Cómo se enteran ustedes, los compañeros, del asesinato de los 16? Por una radio que tenía un compañero, era de Mendoza justamente el compañero. Él tenía una radio encantada y en una de las celdas, y él nos iba pasando los partes porque lo prendía para los noticieros. Nos transmitíamos por señas de manos hasta que se produjo el día aquel nefasto. Y él, cuando nos transmite, ya no transmite por señas, sino que empieza a gritar y a decir: los mataron a todos. Bueno, y ahí, a raíz de eso, ya también perdimos la radio. Claro. Hicieron una requisa y nos sacaron todo. ¿Y se cambió la disciplina adentro del penal después de esto? Sí, obviamente, hubo una disciplina mucho más férrea. Hasta ese momento nosotros trabajábamos más o menos tranquilos, no teníamos mayor problema. Pero a raíz de eso sí, nos sometieron a una disciplina mucho más dura, más aislada entre los compañeros. No teníamos el contacto que teníamos antes. ¿Y les sorprendió la reacción de matar a los 16? Obviamente, porque si bien... ¿por qué le digo? Porque los compañeros se rindieron, no lastimaron a nadie en el aeropuerto, absolutamente a nadie. Se preservó la seguridad de todos los civiles, de toda la misma gente, la misma población, y los que estaban en ese momento en el aeropuerto ya lo atestiguaron, lo dijeron. Había miembros de las Fuerzas Armadas que decían que había habido un comportamiento muy correcto de parte de los compañeros, y porque intervino un juez, intervinieron periodistas que eran testigos de cómo se había llegado a un acuerdo con los militares para entregar las armas y que los devolvieran al penal, cosa que nunca cumplieron. Claro. O sea, que después vino la decisión de trasladarlos a la base Almirante Sar, y una semana después la orden de parte de la Junta de Comandantes de la Casa de Gobierno de facto en ese momento, de fusilarlos, de represalia con el fusilamiento. Claro, dijeron que se habían intentado escaparse. Sí. Esa fue la figura que vendieron. La figura, sí, que finalmente... bueno, pero eso se cayó inmediatamente. Claro. Se cayó en el momento, o sea, era insostenible desde todo punto de vista. Sí, a los 2 días Tomás Aloy Martínez empieza a olfatear que algo raro pasa. Totalmente. Y Tomás no era un hombre precisamente de organizaciones guerrilleras, ¿no?
Sí. No, además la represalia, cuando se toma la decisión es porque ya Salvador Allende dice que no los va a devolver. Claro. Entonces ellos tenían que tener una reacción, y la reacción que tuvieron fue la más nefasta. Escarmentarlos, digamos. Claro. Escarmentar, sí, pero no se puede escarmentar a los pueblos, no se puede. No, lo que estamos viviendo demuestra que no hay escarmiento así. Te pregunto a propósito, Sí. Para muchos que tenemos más o menos tu edad, yo tengo 66, vos tenés un poco menos, me parece. 61. Por eso. Muchos tenemos cuando nos preguntan el tiempo que estamos viviendo, la primera reacción es decir, yo nunca me imaginé que íbamos a estar viendo a Videla, a Menéndez, a Viñone y a todos estos tipos, y siguen la firma, y bueno, a Sosa, para hablar del tema de Trelew, juzgados. ¿Cuál es tu impresión de vivir esta época? Bueno, uno como militante popular, comprometido con una causa, con las causas populares, nunca baja los brazos. En el fondo uno siempre tiene por ahí la visión de que en algún momento va a suceder. Quizás no lo veamos nosotros, claro, pero que va a suceder en algún momento. Pero en este caso tenemos esa amarga satisfacción, si queremos, por la masacre, ¿no? Tenemos esa posibilidad de poder vivir el momento del juzgamiento de estos personajes que, por otro lado, jamás sufrieron las consecuencias de oprobios como los que ellos cometieron. Claro, tienen todo. Claro. Nosotros queremos que se los juzgue, claro, que la justicia de este país, que los juzgue, los condene y los lleve a una cárcel común. ¿Cuál es todos los derechos que puedan tener los presos. Claro, sí, los que no les dieron ellos a ustedes. Totalmente. Celedonio, ¿cuál es tu actividad hoy? Mi actividad hoy, estoy trabajando, yo soy gráfico, trabajo en gráfica, y estoy trabajando en la Secretaría de Vivienda de Nación. ¿En Jujuy? ¿Estamos hablando en Jujuy? No, estoy en Buenos Aires. ¿Estás en Buenos Aires? Sí, ya no volví hace mucho tiempo a Jujuy. En algún momento volveré. Bueno. ¿Y al sur ha vuelto, Celedonio? Porque ¿Cómo? Se ha vuelto al sur. Volví al sur, sí, acabo de llegar ahora de Trelew. Estuvimos ahí en los actos, claro, que fueron muy emocionantes, por cierto. Me imagino. Muy emocionantes. Nos imaginamos. Sí. Bueno, te mandamos un enorme abrazo desde la Radio Pública de Mendoza, Miriam, Santiago, yo, todo el equipo del Candil, y bueno, como decís vos, la amarga satisfacción de que estamos haciendo historia y poniendo las cosas en su lugar, de a poquito. Sí, y hoy también estamos conmemorando también dos hechos horribles, lamentables, el secuestro de Felipe Vallese. Claro. Que se sucedió hoy, y el ajusticiamiento indigno de parte de Sacco y Vanzetti. Sí, 85 años hace que la derecha, la derecha norteamericana, la democracia estadounidense, la democracia, la mejor democracia del mundo. Bueno. Estamos conmemorando el éxodo jujeño, que también fue un hecho importante, pero sabe de la resistencia de un pueblo. Sí, señor. Un gran abrazo, Celedonio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el testimonio. Celedonio Carrizo, sobreviviente del penal de Rawson, cuando se produjo la masacre de Trelew. Sí. Hay un museo en Trelew que está en el aeropuerto donde los jóvenes, estos muchachos y muchachas, se entregaron. Sí.
está muy mal señalizado, Sí. no se Está como no se escondidito, llega sí. fácilmente, Sí, sí. y si uno pregunta por el museo, Sí. lo mandan a un museo de dinosaurios que hay, Ajá. a otro museo de dinosaurios, pero Sí. si uno pregunta, el de la masacre, y esto, y dice, eso es de los subversivos. Sí, algunos dinosaurios. Ese es por el otro lado. Algunos Algunos están dinosaurios vivos. están